Hola. ¿Ya se completo? Sí. Bien, hoy vamos a hablar en el segundo tema de qué es el pastoreo sostenible y regenerativo y por qué aprenderlo. Esta es esta foto que ven es mi rancho Michoacán, los vaqueros y la manada. En mi caso particular, yo trabajo con una manada completa, becerros, vacas, Toros. y los toros juntos, ¿no? Yo dejo que se peleen, yo dejo que se desafíen y en función de cómo opera como si fuera seleccionar por adaptación, pero como fuera la naturaleza. El toro más, el que gana las peleas, el que se pelea más, el que tiene mejor rendimiento es el papá de la próxima generación. Ese es mi caso. Yo estoy seleccionando todavía por adaptación. Entonces, para esto, pues, esta foto. Esta foto, Cosme, Sí. Va a salir en la revista Pronatura. Ajá. Nada. Ok. Porque Está muy bonito. hasta el perro ahí va, atento. Con todo y garrotes. ¿Sí? Con todo y las. Es que esos los ocupan para cuando amarran las estacas, para cuando entran a corral. Ok. No pueden llevar ellos ningún, si acaso llevan manguera, y la manguera le pegas a la vaca, hace mucho ruido, pero no la lastima. Ok. Bueno. Entonces, dentro de la literatura hay un libro que se llama Sunlight Rumiants, que habla que si empieza a hablar con la tesis de que dice que los rumiantes somos afortunados o qué. El hecho de tener al rumiante como un aliado con los humanos termina siendo una alternativa interesante porque los rumiantes tienen la capacidad de convertir un material que es el pasto, que es un alimento de muy baja calidad o un producto de muy baja calidad que nada más necesita del sol para crecer y de los nutrientes del suelo, y el rumiante a través de su rumen lo degrada para convertirlo en carne. Entonces, dice somos afortunados o qué en cuestión de tener al rumiante como aliado. Entonces, sin esta combinación sol, suelo, planta, rumen, animal, carne, nosotros no tendríamos acceso a carne en ningún aspecto. Nuestra sociedad sería totalmente diferente a la cual la conocemos. Seguiríamos siendo nómadas, seguiríamos buscando cazar animales, y como somos los humanos, ya nos hubiéramos acabado, ya nos hubiéramos extinguido. Es decir, los animales domésticos son la gran herramienta nutricional del humano. Dice el autor de Woody Lane, del libro que le digo, que capturando la luz del suelo, ahí está la cita, dice que somos afortunados de que es una de las maravillas de la evolución, una criatura idealmente diseñada para cosechar sol. Y entonces, si ustedes se quitan el concepto de vaca, y así como la ven en la imagen, es una vaca de las mías, Ceneport con Beefmaster, si ustedes le quitan ese concepto de vaca y le dicen colector solar, son una maravilla de la naturaleza. Ellos tienen la habilidad de colectar sol y esa energía transformarla en carne. Entonces, la luz solar es una fuente de energía libre e ilimitada. La luz solar es una fuente de energía libre e ilimitada capturada por las plantas verdes y convertida en hojas, tallos y raíces. Gran parte de la masa terrestre de este mundo está cubierta por plantas que llamamos forrajes, pastos, leguminosas y otras plantas de las hojas. Es decir, obligar a la vaca a comer cualquier hoja verde y transformarla en alimento es nuestra función. Por eso es interesante ser ganadero, pastor o inclusive agricultor de forraje. Entonces, los rumiantes son asombrosamente efectivos en el uso de forrajes. Son conocedores andantes de las plantas verdes. En esta parte del morro, donde está la nariz, y esta parte que ven como pelona, que seguido se ve como que está mojada,
Es una parte sensorial y está mojada porque reciben un estímulo eléctrico entre el morro y la planta y el morro y el suelo. Esto le va a decir qué tipo de mineral o qué tipo de nutriente le hace falta a la vaca. Ella sabe si nos faltan minerales, si nos faltan aminoácidos, si nos faltan proteínas, si nos faltan leguminosas. Por eso la planta se vuelve una conocedora caminante del tipo de forrajes verdes. Y entonces, ella si le falta alguna proteína, algún aminoácido, si le falta algún mineral, ella, todo, si ustedes la soltan, lo va a encontrar. Y si se lo encuentra a la disposición, lo va a encontrar y lo va a buscar. Entonces, el rumiante es un mamífero que ha evolucionado para contener gran cantidad de microbios que digieren la fibra en un saco gastrointestinal justo antes del verdadero estómago, la bomba e intestino. Esta parte de ser un rumiante no es más que aquella actividad de consumo de las vacas, bueno, de los que tienen rumen, pero rumiantes de consumo, que tiene la capacidad de comer un bolo alimenticio de planta, se lo pasa al estómago, lo moja y lo macera desde la boca, pasando por el abomazo, llegando al estómago, lo moja, lo macera, le mete ácidos grasos, le mete reacciones químicas, y toda tiene la capacidad de regresar al estómago, regresar. ¿Sí entendieron eso? Sí, claro. Entonces, es bien importante porque en ese proceso hay que dejar que las vacas vivan tranquilas, estén tranquilas y sean tranquilizadas. Es decir, por eso uno de mis comportamientos en el manejo o de mi chapan es que trabajen en manada, porque ellas se cuidan solas y les da mucha confianza. Entonces, al hacer más eficiente el efecto de rumia, también nos vemos más eficiente en la degradación y digestión de los forrajes verdes. Esto se convierte en carne. ¿Sí queda claro eso? Y entonces, entonces el rumiante, ¿sí saben qué es un mamífero? Sí. Es importante porque un mamífero es que la vaca le da de mamar al becerro. Y hay gente que se les olvida eso y entonces le quitan, cuando ven una vaca que no tiene posibilidad de producir mucha leche, se la quitan y se la come el humano y le dan un poquito al becerro. Entonces, si ustedes van a producir becerros de alta calidad, con alta calidad de carne, es importante que la vaca se exprese 100% como mamífero, no le quiten la leche. Y más en Guayú, ¿eh? Sí, claro. Ahí empieza el mantenimiento. ¿Sí? Podemos considerar que los microbios del rumen han guiado la evolución para albergarlos en un ambiente seguro y protegido. En una plataforma móvil de 4 patas que puede proporcionar una fuente constante de sustratos y buscar nuevas fuentes de alimentos para ellos. Le llaman diablos astutos. Y si se ven, aquí pongo una vaca zombie, porque si le quitan ese efecto de zombie, en verdad quien está gobernando toda la vida, toda la manipulación, todos los procesos bioquímicos de la vaca son los microbios. La vaca hace lo que los microbios quieren. Si quiere más proteínas, si quiere más vitaminas, si quiere más aminoácidos, si quiere comer tierra, si los microbios quieren que coma tierra porque falta algún nutriente, ellos se lo van a pedir a través de mediadores químicos. Entonces, es decir, la vaca termina siendo un albergue en un ambiente seguro y protegido para una gran plataforma de microbios, una gran plataforma sirve para proporcionar una fuente constante de sustratos y nuevas fuentes de alimento para los pequeños diablillos. Entonces, en realidad, a lo que estamos nutriendo y lo que estamos cuidando son microorganismos o microbios, protozoarios, arqueas, ADN, priones en el rumen. Es por eso que les digo, cuando ahora, a partir de que les estoy platicando, si afectamos con sustancias químicas afuera, podemos afectar la salud del rumen. Si metemos uso agroquímicos, si metemos uso indiscriminado de antibióticos, si metemos hormonas, afectamos el rumen.
En primera instancia vamos a matar todo lo que quieran matar, pero vamos a afectar en el futuro la salud de la vaca a nivel nutricional. Se baja una población de microorganismos, la vaca sufre. Aumenta una población de microorganismos, le tenemos que conseguir a la vaca alimento para el cual la entrenamos. Si no tenemos alimento que lo entrenamos, otra vez hay una muerte poblacional. Es por eso que acostumbrar a los ritmos, a las rutinas de pastoreo en el ganado es un hábito importante. Entonces, oficialmente rumiante significa alguien que rumia, y rumiar significa masticar buena alimentación, que eso os platiqué, y los rumiantes en la naturaleza son vacas, borregos, alces, cabras, vacas, elks, algunas gacelas, que son rumiantes, pero no todos los que comen especialistas en pastos son rumiantes. Hay unos animales que han evolucionado en función de este proceso, pero no precisamente ser rumiantes. Sí les llega a su imaginación los gorilas y los orangutanes. Sí, claro. Bueno, el caballo sería un ejemplo, ¿no, Oscar? El caballo funciona como monogástrico, pero tiene sacos ciegos grandes donde fermentan. Y es más eficiente el caballo que la misma vaca, ¿eh? Pero no es rumiante. Pero no es rumiante. El caballo no regresa para masticar. Ese es el tema, que el rumiante es el que ingiere y luego regresa la comida a la boca para volverla a moler, y en esa molienda con la saliva hace que en el estómago se fermente más fácilmente y se puede aprovechar más fácilmente, ¿correcto, Oscar? Sí, y esto tiene su porqué. Cuando los búfalos o las vacas o los bovinos en el mundo estaban en vida libre, tenían que comer la máxima cantidad de volumen que podían antes de que llegara el depredador. Y una vez que ya tenían mucho, lo más que pudieron comer, se escondían en un lugar donde estaba toda la manada, se escondían, se sentaban a rumiar. Entonces, ellos, si no comían de forma rápida, y lo más que pudieran, corrían el riesgo de ser comidos, o ser atacados, o ser depredados. Esa es la lógica del rumiante. Poder comer lo más que se pueda, y después lo mastico, o después lo digiero. Primero me como lo más que pueda, ¿no? Entonces, por eso los modelos de pastoreo se vuelven muy eficientes. Si ustedes están obligando a sus vacas a comer mucho y después a descansar, pues van a tener sus ciclos de nutrientes continuos, ¿no? Esa rutina se va a volver un hábito, y ese hábito se va a convertir en grandes becerros y en grandes pesos corporales. Entonces, vaya a masticar un bolo, hace la reflexión, vaya que masticar el bolo alimenticio, eso da que pensar, ¿no? Especies de ganado comunes como ovejas, cabras, ganado vacuno, ciervos, bisontes, son rumiantes, pero también lo son los ñus, los antílopes, los berrendos, los búfalos de agua. Que tuvo que desarrollar evolutivamente un cuello tan grande para comer donde los demás no comen, que se vean las copas de los árboles. Y entonces, eso nos dice que cualquier animal que se dice rumiante puede comer cualquier planta. Ustedes lo están viendo con el ramón, y yo ya pensé una estrategia para que podamos consumir ramón todo el año, y más que ocuparlo como una estrategia estacional de alimento, ocuparlo como fuente de proteína, a la vez como estrategia de nutrición cuando no hay pasto, ¿no? ¿Ves? Pues eso lo platicamos después. Bien. ¿Sí me entendieron eso? Sí, perfecto. Bueno. El rumen es absolutamente esencial para que los animales coman forraje. En absoluto, los caballos no son rumiantes o hacen un buen trabajo de consumiendo pastos. También los elefantes, las capibaras, los roedores más grandes del mundo, que las capibaras sí la ven ahí, que es un ratonzote, ¿no? Sí. Que está muy de moda, hasta como meme.
Los roedores más grandes del mundo que viven en ríos de América del Sur realmente disfrutan de una tarde pasando plantas verdes. Ninguno de estos animales son rumiantes. Y cabe hacer mención de las aves. Las aves, los conejos, los caballos, las capibaras y el elefante tienen unos sacos ciegos enormes donde fermentan, pero ellos no regresan el bolo alimenticio. Entonces, todos los roedores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para que entre el alimento rápido y en pequeños trozos a su estómago? Mordisquean muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, evolutivamente, sus dientes de los roedores crecen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque están friccionándose con los vegetales todo el tiempo para que se alimenten. Y otra cosa, los conejos particularmente, que es el caso que yo sé, hacen coprofagia, se comen sus primeras heces fecales del día, pero para recuperar parte de los microorganismos de rumen que se pierden en esos heces fecales, lo recuperan y se lo vuelven a comer. Se dice que si no se vuelven a inocular con eso todos los días, pueden morir, ¿no? Y entonces, estos son excelentes forrajeros también, pero no son rumiantes, ¿no? Para hacer una diferenciación. Por eso no van a ver ninguno más que el caballo y los conejos, un poquito de capibar y las aves, no los van a ver así como manejos de pastoreo, ¿no? Los van a ver como complemento a sus dietas, ¿no? Entonces, si un rumen no es absolutamente necesario para el pastoreo, ¿qué lo hace tan especial? Entonces, es especial por funciones que trabajan como juntas para apoyar la capacidad de un rumiante para obtener nutrición de las plantas y competir eficientemente en la carrera evolutiva. Es decir, el rumen es una estructura y un aparato tan especial que se vuelve específico de especie. Ustedes van a ver después del segundo, tercer, hasta van a aprender a escucharme. Después del tercer parto, que vean que sus vacas ya están pariendo becerros sanos, les va a cambiar la vida. Las vacas van a empezar a comer mejor cantidad, más cantidad de forraje, van a tener becerros más pesados, van a tener menos problemas con las garrapatas y se va a cambiar. Entonces, en ese sentido, la función del rumen, a más especialización y más capacidad de aprendizaje que tenga el rumen en el territorio, se vuelve mucho más eficiente. Y se van a dar cuenta que, bueno, no sé si ahorita ya tengan vacas que estén trabajando muy bien, ¿no? Pero les va a pasar, ¿no? Sí, ahí veíamos en el grupo cuando andábamos que precisamente unas vacas se ven mucho más llenas, más enteras que otras. Y es lo que les decía yo, que el rumen le está trabajando mejor a una que otra, ¿no? Que es la idea que nos va a enseñar aquí el doctor, es tratar de unificar el aprovechamiento del rumen de todo nuestro acto. Y entonces cuando vean que no está trabajando eficientemente el rumen, es cuando dicen, tengo que usar activadores ruminales. Y no es más que un poquito de melaza, un poquito de urea, un poquito o melaza. Se trabó. No, se ríe. Es frentón. La biodiversidad ruminal. En la medida que tenga más biodiversidad ruminal, van a tener más biodiversidad en el suelo. Y en la medida que tengan más biodiversidad en el suelo, se va a seguir un ciclo completo de carbono donde ustedes van a tener gran cantidad y mejor eficiencia de sus animales. Entonces, cada vez que se alimenten, fíjense, cada vez que se alimenten las vacas en los árboles, en los ramones, en el manejo más ecológico sería bajarlas inmediatamente a que defequen donde está el pasto. Porque van a inocular las bacterias especializadas que están activándose con las que están viviendo en los árboles, que se bajen a especializarse también con los pastizales. Y se empieza a ver una mejora en la biodiversidad. Al rato, como se va a identificar esa biodiversidad con las semillas que están latentes, les van a empezar a crecer hasta ramoncitos
No precisamente porque la vaca sirve semillas, sino porque ahí están activas y se van a empezar a activar plantas que convivían con el ramón. Entonces, se termina un manejo agroecológico interesante. La principal función del rumen es la digestión de la fibra. Las células vegetales contienen fibra. Una de las principales características que se convierten en células, bueno, la fibra es la principal característica que lo convierte en una célula vegetal. La fibra contiene también la mayor cantidad de material vegetal nutricional en la tierra, lo que la convierte en una fuente de alimento conveniente que sí se puede utilizar. Es decir, toda la fibra que se consume por esta vaca que ven comiendo forraje, lo importante no es lo verde, lo importante es la estructura que tiene lo que protege a lo verde. Lo verde va a tener proteínas, va a tener clorofila y va a tener ciertas circunstancias. Pero la fibra le va a entregar la energía que necesita la vaca. Esta fibra se pasa, la digieren las bacterias, se convierte en ácidos grasos volátiles, esos ácidos volátiles entran a torrente sanguíneo, en torrente sanguíneo entran a la célula y entran al ciclo de Krebs y se convierten en glucosa. Esta glucosa la ocupa la célula de la vaca para producir energía y esto le va a servir para todos los procesos metabólicos que existen en la, en el rumen y en la nutrición de los animales. ¿Sí me entendieron eso de la fibra? ¿Y cómo tienen alguna duda, muchachos? No, hasta ahorita no. No, ahorita no. ¿Sí se les hace fácil? Pues hay más o menos, no creas, pero ahí le llevamos. Bueno, cualquier cosa, es importante que pregunten eso porque de aquí vamos a ir al pastoreo y van a ver cómo esto se vincula al pastoreo. Es decir, les puedo comentar que a mayor cantidad de consumo de forraje, mejor nutrido. Entonces, ya no vamos a pelear por la calidad del forraje, sino vamos a pelear por la cantidad de consumo de forraje. Y que tengamos vacas guayú, y van a ver que les va a pasar, van a tener vacas guayú que van a tener un barrilote, porque se van a volver golosas o van a tener esa gula de consumo. Entonces, ese es mi rancho, las de abajo son vacas de mías, la de la verde sí, y el otro no es mi toro, pero entonces la fibra es una matriz compleja de moléculas grandes como celulosa, hemicelulosa y lignina. No tomamos en cuenta la lignina porque no es digerible. La lignina es la que forman los árboles, ¿no? Los troncos de los árboles y la madera. Menos que alguien lo ataque con ácidos fuertes o con una dinamita. Los otros dos componentes principales de la fibra son la celulosa y la hemicelulosa, que son partes constituyentes de la célula vegetal. La membrana de la célula vegetal está cubierta por celulosa y hemicelulosa, lo que significa que son partes estructurales de la planta o son partes de vehículos o porciones o biopartes de la planta, ¿no? Entonces, solo son digeribles si un animal tiene las enzimas celulosas que dividen sus enlaces moleculares internos. Se dice que a mayor biodiversidad va a haber plantas y microorganismos específicos de especie para determinado tipo de celulosa. A mayor biodiversidad de microorganismos, se nos hace más digestible cualquier pasto. Entonces, cuando van a entender que a pesar de que vean un pasto poco nutritivo, amarillo y feo, van a ver vacas que están gordas, porque tienen quien las desdoble y quien lo transforma en glucosa. Perdió tu voz, Oscar. Se frizó. No tiene un rumen trabajando eficientemente y ven todo el potero es verde. Dentro de la selección genética, en mi caso, yo esta la tendría que eliminar. No tiene una activación. Pero ¿cuál sería la trampita que haríamos aquí? Echarle aire. Le saco rumen, le saco rumen de aquí, o agarro cuando cague una de esas vacas, lo cague y recojo ese estiércol, lo meto a una botella
a una botella con agua, con agua tibiecita que apenas alcance mi cachete, a tolerar mi cachete que esté tibiecita, la meto ahí, la mezclo y se la doy de beber a esta vaca. Le estoy pasando microorganismos de esta vaca eficiente a esta. Ok. ¿Sí me entiende? ¿Sí ven esa práctica? Sí, lo habíamos platicado ya en el viaje, pensando en retirarles el líquido rumial y hacer el cultivo para luego meterlo en cubos de hielo, es lo que les decía también, es un procedimiento, ¿no, Oscar? Sí, puede ser. Entonces, esta es una situación de buenas y malas noticias, ¿no? La mala noticia es que ningún mamífero tiene esta enzima en su tracto digestivo. La que degrada la celulosa tiene que ser a nivel de bacterias. La buena noticia es que algunas bacterias sí producen esta enzima y el rumen esencialmente es un gran recipiente para esas bacterias. Entonces, les saco esta foto. Ese es un animal a grano que también tiene bacterias, es un animal a pasto, pero este animal es en función de matorrales. Y los tres tienen la capacidad de degradar la celulosa, pero este ya es más especializado. Este come cualquier hoja verde. Y si come cualquier hoja verde, es un animal netamente rentable. ¿Por qué? Porque ya dejamos de tener concepto como pastoreo, como pastorear pasto, va a la redundancia, o pastorear gramíneas, como única alternativa a pastorear todo el ecosistema. De alguna manera ustedes ya lo están haciendo con el Ramón, ¿no? Entonces, el rumen es un lugar de digestión de la fibra donde las bacterias descomponen la fibra en un proceso llamado fermentación. El concepto total es fermentación. Y entonces, vean esta pobre vaca con su becerro, ¿no? ¿No? Que tiene poca capacidad de fermentación, está muy subalimentada, ¿no? Y está flaca porque ella pues, está produciendo la poquita leche que le da a su becerro, se la está dando en función de sus huesos y de sus músculos. Está sacando los nutrientes del hueso, de la carne, de la poca grasa que tenía, al grado que si no le quitan el becerro, esta vaca puede morir de inanición, ¿no? Y entonces, los productos de esta fermentación son pequeñas moléculas llamadas ácidos volátiles, luego son las redes polimerios utilizadas para energía, lo que les acabo de platicar, ¿no? Y entonces, pero estas vacas en el desierto, Cosme, Sí, se las alimentan con puras pacas amarillas, ¿no? Puras pacas secas. sí. Y de eso viven. Les dan unas sales para que se active esa. Sí, sales minerales y urea, Ok. para que activen el rumen. Y ese es un animal que ya no está trabajando directamente con pastos, ni con gramíneas, ni con nada, pero está alimentado con granos y se dan cuenta no tiene barril. ¿Por qué? Porque los granos y lo que le están dando donde ya se adaptó, lo están convirtiendo en un animal de pues, especialista como monogástrico, ¿no? Pero ese no es, ese es un animal que es muy caro en la rentabilidad, de alto gasto para el productor, y la vez que no más sirve de ego, no sirve como para carne, ¿no? Como para hacer negocio. Y entonces, a través de la alimentación, como los animales de feria, los animales de que les van a vender las exposiciones, o los animales que les quieren vender, pues los alimentan, los ponen gorditos así, pero cuando llegan a su potrero, a su pesebre, pues terminan careciendo, ¿no? Tiene Está, las happy lines al revés, esa vaca. ¿cuál? En la placa, Es decir, en lugar de que las tenga horizontales, las tiene verticales. ahorita Esas que no son happy lines. la vamos a rentar para Halloween. Se canceló la boda con eso. Entonces, los rumiantes también mastican el bolo alimenticio, que es realmente una forma novedosa de secar la fibra a través de una máquina trituradora. ¿Ustedes ya aprendieron a leer los dientes de sus animales? No, no ¿Qué? hemos pasado ver los dientes de los animales para saber cómo está el animal.
De vez en cuando, no es por algo, o cuando vean que hay una vaca que está muy gordita y empieza a bajar de peso, hay que revisar la dentadura. Si tiene problemas de la dentadura y no empieza a moler bien el pasto, tiene un problema de dentición, se puede corregir o en el caso particular, pues se vaya a rastro, ¿no? Entonces, terminan, ustedes tienen que ver a la vaca como o su cara o su cabeza, como una verdadera máquina trituradora. Esta máquina trituradora tiene una herramienta importante que ¿cuál es? La lengua. La lengua. La lengua es como un brazo fuerte, un músculo fuerte que enrolla la fibra y la mete a su boca y come lo más que pueda. Entonces, con esta capacidad de agarrar los forrajes, más llevarlos a rumen y volver a remasticar, termina siendo una máquina muy eficiente, ¿no? Entonces, el acto de masticar alimenticio hace que el rumiante produzca mucha saliva, mucho más que los humanos y otros animales no rumiantes. Se dice que una vaca puede producir entre 6 a 10 litros de saliva todos los días. Esta saliva tiene amortiguadores que ayudan a mantener el ambiente ruminal favorable para microbios que fermentan la fibra, que fermentan la fibra. Entonces, es decir, la saliva, la boca, los dientes, la capacidad de regresar el bolo alimenticio es la parte crítica de la nutrición de los rumiantes. Eso hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, es la primera función de regresar al rumen. La segunda función del rumen es convertir el nitrógeno no proteico en proteínas. Para ser un poquito más técnicos, los microbios ruminales pueden convertir muchas formas de nitrógeno no proteico en aminoácidos que los microorganismos utilizan para luego fabricar sus propias proteínas. Cuando entra el alimento al rumen, se degrada la fibra y las bacterias cuando mueren, ¿qué creen que pase? Adentro, en sus ADN de cada bacteria producen el ARN ribosomal y el ARN ribosomal empieza a unir con la energía que les dio la planta y la fibra que consumieron, empieza a unir aminoácidos esenciales y que empieza a producir proteínas y aminoácidos esenciales. Cuando muere el animal, se estalla las células de los animales, de los microbios muertos, se estalla y se pasa, como se llama, proteína microbiana. Esta proteína microbiana pasa al torrente sanguíneo de la vaca y se alimenta. Entonces, la primera, la capacidad de generar la celulosa, y la segunda es hay un ruidito ahí medio raro. ¿Sí me molesta? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, sí. Hay un ruidito raro, ¿no? Entonces, cuando mueren estas bacterias, se estallan las células y es proteína microbiana que pasa a torrente sanguíneo de la vaca, y la vaca lo aprovecha para la construcción molecular, para la regulación de las funciones, para la regulación glandular, para crecimiento del tamaño y del cuerpo. La vaca está comiendo de la ruptura de estos microorganismos. Entonces, estas proteínas microbianas pasan finalmente al tracto inferior, donde se descomponen aminoácidos, luego son absorbidas por el animal, quien las utiliza para sintetizar sus propias proteínas animales. Es el nitrógeno no proteico, cosas como nitratos, aminoácidos libres, otros compuestos nitrogenados que las plantas acumulan en sus hojas. A veces en grandes cantidades. Esto es importante. Y esto es importante, un ingrediente común del nitrógeno no proteico en los alimentos es la urea. Por eso, cuando ustedes quisieran alimentar a un animal que lo tienen caído y lo quieren aventar, pues métale poquita urea y le van a aumentar el efecto nutricional, ¿no? Entonces, la urea como suplemento proteico junto con la melaza entrega energía a los microorganismos y les está entregando nitrógeno no proteico. Va a haber más reproducción microbiana y por lo consiguiente va a haber más aminoácidos esenciales, y entonces es cuando la planta se empieza a nutrir. Entonces, es decir, ¿cómo es posible que lleguemos con poquito forraje, con alimento, más bien con forraje,
que tiene poca capacidad nutricional, como son los dos pastos, ¿cómo es posible que este bajo nivel nutricional se convierta en carne? ¿No? Entonces, eso es algo sorprendente, ¿no? Entonces, la conclusión es que los rumiantes pueden convertir el nitrógeno no proteico que los humanos no pueden usar en proteína que los humanos sí pueden usar. La urea y nitratos en chuletas de cordero, filetes, y ya es algo para rumiar. Entonces, la conclusión es que el rumiante puede convertir el nitrógeno no proteico de las plantas y las bacterias del rumen en proteína animal, que es la carne, que los humanos pueden usar urea y nitratos en forma de chuleta de cordero o filetes. Esto es algo para rumiar. La tercera función, entonces ya vimos que la primera función del rumen, ¿cuál es? Transformar la fibra de la celulosa en hemicelulosa en energía. La segunda es convertir nitrógeno no proteico en proteínas a través de las bacterias. Y la tercera es involucrar las vitaminas, específicamente las vitaminas del complejo B, compuestos como tiamina, biotina, niacina, ácido pantetoico. Al igual que nuestras especies ganaderas, los microbios ruminantes necesitan esas vitaminas para sus propios procesos metabólicos. Si ustedes le dan, por ejemplo, nutrientes necesarios y le dan cobalto de la cianocobalamina, cobalto o cobre a sus animales, el complejo B que le inyectan a los animales y que nos inyectamos, no es necesario que se lo inyecten, las bacterias del rumen lo producen. Y dice el doctor Coco Metioli que no es necesario, el complejo B inyectado a las vacas no es eficiente. El eficiente es este complejo B que hacen las proteínas de las bacterias ruminales, ¿no? Este lo producen las bacterias del rumen. Entonces, por eso dice que, al igual que nuestra especie ganadera, los microbios ruminales necesitan vitaminas para sus propios procesos metabólicos, pero estos microbios no se preocupan por tomar píldoras diarias, simplemente fabrican sus propias vitaminas del grupo B en el rumen. Los mismos microbios le están entregando vitaminas, minerales a la vaca. Y si se dan cuenta, fuera más allá de la ciencia y tecnología que tenemos en la implementación de la ganadería, si dejamos una vaca sin nosotros en ese monte, sin tanta carga animal, vamos a lograr que ella sobreviva y que tenga crías sin tanta vitamina, sin tantos daños garrapaticidas, sin tantas cosas de ese tipo, y logran sobrevivir, ¿no? Entonces, estas vitaminas pasan al rumen al tracto inferior y donde pueden ser absorbidas en la sangre por el animal huésped, ¿no? En el tracto inferior se refiere al abomazo y el omazo, donde pueden pasar a través del intestino delgado y donde se absorben estas torrentes sanguíneos, al torrente sanguíneo. Cuando se habla de tracto inferior, es este proceso de que ya pasó el rumen, estas vitaminas, estos aminoácidos, estas proteínas, ya pasaron en la tina de fermentación y ya están en el estómago verdadero, donde todavía vuelven a ser transformadas y pasan a intestino delgado y intestino grueso para procesos de absorción. Si leíste bien, no necesitamos incluir vitaminas del grupo B en las raciones de los animales porque los microbios ruminales usualmente producen suficiente para todos. Los microbios lo hacen. Una pequeña arruga en el contexto. La vitamina E, aunque los microbios ruminales pueden fabricar su propia vitamina B12, esta molécula se construye alrededor de un átomo de cobalto. Sin cobalto, los microbios no pueden producir complejo B12. Pero en la práctica podemos superar fácilmente ese problema incluyendo rutinariamente cobalto en nuestras mezclas de oligoelementos, ¿no? Cuando entregamos sales minerales, ahí va cobalto, ¿no? No sé si ustedes están dando sales minerales. Actualmente no, les damos solamente sal de mar, porque, bueno, habría que hacer algún análisis y si es necesario, pues hay que adicionarlo. Y la verdad es que se va a ver cuando tengan buena construcción de vitamina B o buen uso de vitamina B en el organismo, porque el metabolismo se incrementa, empiezan a comer mejor, el pelo se empieza a hacer más liso, empieza a haber más brillo en el pelo,
empiezan a ver como que caras más rechoncitas, con más felicidad, por decirlo así, y empiezan a haber mejores condiciones corporales, tanto en las vacas como en los becerros. Entonces, no necesitamos alimentar con vitamina 2, solo con cobalto, ¿no? Esa estrategia proporciona suficiente cobalto a los microbios, y ellos pueden hacer el resto. Entonces tú Sí, yo sugieres le estoy comprando a Bionut esto. los microminerales, incluido el cobalto, y lo revuelvo con la sal mineral. Pues a ver si nos pone para poder Sí, solicitarlo. aquí me lo distribuyen y te lo podemos mandar pues a México, vea que tú viajas mucho para allá. La empresa es por allá por Monterrey, por ahí. Sí, lo vemos y lo hacemos llegar allá sin ningún problema. ¿En qué proporción se los damos a libre No, acceso? yo por cada 100 kilogramos le meto 1 kilo de mezcla de minerales. Te venden a 200 pesos el kilo. Pero esto se lo das en el suplemento. No, en la sal mineral, en la sal de mar, En la sal mineral, ok, correcto. en la sal de mar. En la sal de mar le pones un kilo por cada 100 kilos. Yo también estoy dando sal de mar, ándale. Y ahí le meto el azufre y ahí le meto un poquito de cobre. Ok, te lo encargo para que traigamos algo de estas sales y que empiecen ahí a mezclar, por favor, Martín. Sí, está bien. Nomás, de lo que sea necesario que les tengamos que dar, nomás mándenos y les damos. Van a ver que cuando veamos del sistema y modelo de pastoreo, si lo hacen como debe ser, hasta lo siento mucho por ustedes, porque van a trabajar muy poco después. No, pues está mejor. Mientras esté bien el ganado, pues es lo de menos. No nos agüitamos tanto. Al principio va a ser costoso, pero ya después las vacas, al verlo regresar, solitas van a venir y saben que ya va a haber cambio. Ok. Eso pasa conmigo. Yo ahorita ando en ese dilema con mis trabajadores que ya no me hacen falta. Ok. Entonces, la O sea, cuarta no se tiene que enojar el patrón entonces, ¿ah? ¿Eh? El patrón no se tiene que enojar entonces. No, el patrón debe entender. No es cierto. Sí, debe entender. Entonces, la cuarta función del rumen es la desintoxicación. El mundo vegetal es un lugar peligroso. Muchas plantas, incluyendo algunos de nuestros forrajes comunes, pueden contener todo tipo de compuestos tóxicos, pero antes de que estos compuestos puedan ser absorbidos en la sangre, deben pasar por el rumen. El rumen puede actuar como una barrera efectiva de control. ¿Sí han visto que dicen que hay plantas que son muy venenosas? Sí. Bueno, ¿conocen la hormiga arriera? Sí, ¿Hormiga? ¿Arriera? Sí. Es una hormiga que trabaja mucho, que se puede, les Bueno, puede, larga. les puede vaciar un árbol, ¿no? Sí. Es menos de segundos. Bueno, no en segundos, pero sí en varias horas. Sí, da. Pero resulta que nosotros, todos los animales que nos dieron capacidad de desplazamiento, que tengamos pies o patas y que podamos correr o movernos, podemos escapar de los depredadores, pero las plantas no. Y las plantas, para protegerse evolutivamente para este efecto de no poder escapar de que se las van a comer. Bueno, en primera, partimos del hecho de que el objetivo principal de todo ser vivo en el planeta es reproducirse. Entonces las plantas tienen que llegar a la reproducción. Cuando estas plantas llegan y son atacadas por cualquier depredador o que le llaman el efecto de herbivoría, cuando son comidas, esos animales tratan de cambiarse el sabor, volverse tóxicos, secretar sustancias venenosas para que ya no se las coman. Entonces, les comentaba este efecto, por ejemplo, de la hormiga arriera, porque se dan cuenta que
donde la hormiga ya atacó un árbol, si el árbol sobrevive, ya es difícil que vuelva a subir porque este árbol ya secretó sustancias químicas de, 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 de defensa. Y luego este árbol se va a comunicar con otros. Entonces la forma con que ha convivido la naturaleza con las hormigas, también es la forma donde la naturaleza, pregúntese por qué la naturaleza ha creado, por ejemplo, las drogas, la marihuana, la cocaína y todos los precursores químicos de origen vegetal, porque son sustancias tóxicas para que ellas no sean depredadas y no sean comidas. Entonces, ese mundo químico nos estamos enfrentando mucho con los rumiantes. Para el caso específico de esta plática, el rumen termina siendo un efecto de desintoxicación. Llega, entra la planta con toxinas al rumen, esta es degradada, y como tiene varios estadios, desde ácido hasta alcalino, y varios pHs, varias temperaturas, en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, termina neutralizándose al grado de no llegar hasta el torrente sanguíneo como sustancia pura. Entonces, sí se van a enfermar, sí va a haber síndrome de vacas borrachas, sí va a haber venenos que los ataquen a los rumiantes, pero si pasan por rumen, las posibilidades de que le pase algún efecto se van a cambiar. Entonces, los microbios ruminales pueden degradar esas moléculas tóxicas y alterarlas para que ya no sean tóxicas o sean menos tóxicas, ¿no? Hay algunos ejemplos como los nitratos, algunos fitoestrógenos de las leguminosas, algunas micotoxinas como el heno mohoso, ácidos tóxicos como la mimosina del árbol de leucaena. Además, el rumen contiene tanto líquido que diluye algunas toxinas por debajo del umbral crítico, de otro modo de que causaría problemas tóxicos. Es decir, el rumen, por ejemplo, de la mimosina del árbol de leucaena, para mucha gente en el mundo fue algo muy novedoso y todos estábamos hablando algo de leucaena, pero veíamos que se intoxicaba el ganado, que el ganado abortaba, que por tanto nitrógeno no se implantaba el embrión cuando era cuando era concebido un feto, bueno, un embrión no se implantaba en el útero por fuentes de nitrógeno. Se quitó la leucaena y empezaron a desaparecer. Pero resulta que en un estudio más avanzado, cuando las vacas ya estaban acostumbradas a comer leucaena, ya podían controlar las toxinas. Se eficientizaba la reproducción y se veía como un buen banco de proteína, ¿no? Entonces, el rumen es realmente algo muy especial. La fibra, el nitrógeno y las vitaminas y las toxinas, todas estas facetas lo hace un órgano sumamente complejo, que da a los rumiantes una capacidad de supervivencia extraordinaria. Es muy difícil que se nos mueran las vacas. Casi siempre cuando se nos mueren las vacas es por asuntos de descuido, de abandono, de maltrato o inclusive cosas fulminantes, ¿no? Plagas, enfermedades ya muy catastróficas y rayos solares, ¿no? Entonces, termina siendo una verdadera máquina de supervivencia la vaca con rumen. Pero ese tema es un poco tenebroso, por ejemplo, cuando se le da maíz o granos a las vacas, ¿no? Ellas no son hechas para comer grano, no son hechas para comer maíz, tienen grandes cantidades de almidón, no lo pueden degradar en el rumen y se timpanizan, les gana la relación producción de gases con la degradación de los almidones, se timpanizan y llegan hasta la muerte, mueren por asfixia, ¿no? Para eso pues, hay formas y métodos para contrarrestar estos efectos desde sustancias, sustancias que impiden la tensión superficial y por lo tanto son amortiguadores, sustancias que antiespumantes, o sustancias como la cerveza que cambian el metabolismo por tener otras sustancias alcohólicas y cosas así que detienen la producción de gases, ¿no? Y entonces,
como no son especialistas en la producción de forrajes, pues terminan teniendo gran cantidad de problemas metabólicos, ¿no? Entonces, un animal que se timpanice, que se les avienta, se les muere por asfixia, se llena de tanto gas el estómago que afecta la cavidad torácica, y entonces le cuesta respirar y por lo tanto entra en paro cardíaco y paro respiratorio y muere por eso, ¿no? Entonces, que quede claro, que quede. Nosotros no tenemos allá, no hemos tenido tempanismo, ¿verdad? No hemos tenido ese problema en ninguno de los ranchos. No, No se infla el ganado, ¿no? No, ¿qué? que se infla el ganado. No se ha visto. No. Es en caso de que les dé mucho grano, ¿no? No están dando mucho grano, ¿sí? No estamos dando nada No. por eso. No, Nada. nada. No, el hecho nada más la explicación de esto es que no son especialistas en grano como un monogástrico, o sea, un cerdo, un caballo, una gallina, ¿no? Sí. Que sí son especialistas en consumir los alimentos. Pero sí tenemos que estar a veces pendiente, porque algunas plantas, como la alfalfa, Eso. sí llegan a producir el tempanismo. Eso nos sucede mucho en Durango. Porque a la alfalfa, al ser alta en proteínas, le gana la velocidad de la degradación, se produce gases y también muere muy rápido, ¿no? También muy cruel, ¿no? Pero tiene, Sí. cuando es alfalfa verde recién cortada, ¿no? O Esa de es, pasto. Hay un punzón que trae una funda, pero hay que saber dónde ponérselo y se sale el gas. Pero sí, definitivamente siempre tenemos en el rancho ese aparato que yo creo que vamos a tener que tener para las engordas, por si algún día se nos infla algún animal. la engorda termina siendo una herramienta para las engordas, ¿no? Siempre pasa. Antes de entrar al corral, cuando teníamos la engorda, teníamos 15 días de adaptación en pasto y se le empezaba a combinar el pasto con ¿Materia seca? con fibra. Uh-huh. Poquito a poquito, hasta acostumbrar a que ya empezar a comer la dieta caliente, ¿no? Exacto. Y ya la dieta caliente, yo ahora sí, hasta reventar. Uh-huh. ¿No? Sí, ahí, Martín, vas a tener que empezar a preguntar cómo está y hay que comprar ese punzón, saber dónde ponerlo para que no, si alguno se nos tempaniza, poderlo salvar. Sí, hay muchos videos y sin problema, le decimos, cómo puede usarlo sin matar a la vaca. Claro, sin lastimarla mucho, ¿no? Sin picarle el pulmón. Exacto, porque el tema ahí es que le piques el pulmón y le provoques una hemorragia. Sí. Tiene que estar en un punto exacto que vaya directo nada más al estómago. Claro. Entonces, los herbívoros dependen de las plantas para alimentarse y a su vez las plantas dependen de las bacterias y los herbívoros para reciclar sus propios requerimientos nutrientes. Esta relación es el resultado de las interacciones que evolucionaron a lo largo de millones de años. Esta cita está un poco compleja, pero Cosme y compañeros, aquí se resume todo lo que van a trabajar con Dutra. Es un ciclo del suelo vivo, en donde los microorganismos hacen la descomposición de la materia orgánica que aprovechan los pastos y las hierbas, luego la convierten con la fotosíntesis, entra al estómago y vuelve otra vez a descomponerse. Es un ciclo completo, ¿no? Ándale, y aquí empieza el verdadero trabajo del pastoreo, ¿no? Sí. Entonces, los herbívoros dependen de las plantas para alimentarse. ¿Está claro eso? Sí. O sea, sí, ¿no? Y a su vez las plantas dependen de las bacterias. ¿Está de acuerdo eso? Para poder nutrirse. Apoyo que nos dice.
los herbívoros para reciclar sus propios requerimientos de nutrientes, es decir, las heces fecales. Ujú. ¿Sí? Entonces, los herbívoros dependen de las plantas para alimentarse y a su vez las plantas dependen de las bacterias y los herbívoros para reciclar sus propios requerimientos de nutrientes. Es decir, comen, degradan, transforman, cagan y otra vez empieza el ciclo. Ese es el pastoreo. Lograr que la mayor cantidad de estiércol con microorganismos se queden de donde está creciendo la planta. ¿Sí ven? Y esta frase la acuñó ni Guasán ni Johan, sino el padre de la investigación en nutrición en rumiantes y en especialistas en pastoreo, que es el doctor Van Soes. Es toda la literatura de los análisis químicos es con este doctor, ¿no? Entonces, esta relación es el resultado de las interacciones que evolucionan a lo largo de millones de años. Nadie está inventando el hilo negro, todo lo que van a ver en pastoreo lo ha hecho la naturaleza siempre. Entonces, Solamente hemos visto, lo ha estudiado esta gente y nos están enseñando un poco para entender cómo opera la naturaleza. nada más. Y entonces, nosotros, ¿no? Yo prácticamente, pues yo nomás, porque yo lo hago en mi rancho, ¿no? Y tengo la capacidad de aplicarlo en mi rancho. Si no tuviera el permiso, pues ni siquiera estuviera platicando con ustedes, ¿no? Claro. ¿Sí, no? Entonces, el pastoreo, partiendo de todo lo que vimos anteriormente, entonces el pastoreo es el encuentro de la vaca con el pasto. ¿Están de acuerdo eso? Sí. Ujú. Y dice, ese es Boazán, las leyes de Boazán, y dice Luis Carlos Piñero Machado, comandado por el humano. Entonces, en estas dos ideas de dos grandes pensadores de pastoreo a nivel mundial, nos dice, el pastoreo es el encuentro de la vaca con el pasto, ya estamos de acuerdo. Ustedes tienen que entender que la vaca tiene que comer pasto o hierbas, comandado por el humano. Ustedes abren y cierran las puertas de donde quieren que la vaca coma y toda la manada. Ahí está como el contexto general. Entonces, para las observaciones de Boazán y de Machado, comprender, entender y racionalizar el comportamiento del ganado al momento de alimentarse. Esa es una clave. Así como el desarrollo de la humanidad se hizo a través desde un primate hasta ser un hombre, los animales evolucionaron de esa forma entre las bacterias y las vacas y el pasto y el suelo para vincularse y poder tener un comportamiento al momento de alimentarse. ¿Y cuál es el comportamiento al momento de alimentarse? Veo verde, empiezo a comer lo más que puedo. Si tengo la posibilidad, escojo lo que me gusta. Si no tengo la posibilidad, como de forma no selectiva y empieza a comer. Entonces, comprender, entender y racionalizar el comportamiento del ganado es un efecto evolutivo y es una obligación. Ahora sí que, Cosme, Sí, no es mi obligación ni tu obligación, es obligación de los que me están manejando el ganado. exactamente lo que nos dice Oscar y nos ha hecho muy reiterativo es que los animales como el ser humano es muy comodino. Si les das mucha área, los animales van y comen solamente lo que les gusta. Pero teniendo la área más restringida y en donde ellos van a competir y saben que el vecino les puede ganar, entonces tienen que hacer una alimentación no selectiva y en ese sentido el suelo va a estar mucho más sano, porque si no, el animal va a comer lo bueno y va a dejar lo malo semilla y cada día vamos a tener más alimento malo que bueno. ¿Es así, Oscar? Sí, y entonces, sí, cuando ustedes analicen o comprendan estos efectos de por qué rumiar, por qué comer en abundancia, en qué momento hay que abrir y cerrar la puerta, con los parámetros adecuados para desplazar el animal y sacarlo para que él vaya a comer a otro animal, pero que le den el tiempo suficiente de descanso a la planta para que se reponga, pero que también logren que la mayor cantidad de estiércol
que tienen las vacas se quede tirado ahí donde comió, o en el poteo donde comió, y que también orine, es empezar a trabajar con el flujo de nutrientes. Entonces, todo lo que he platicado de rumiante, de procesos, las funciones, el manejo, el consumo, la saliva, los microorganismos, los efectos mecánicos y bioquímicos de corte de planta, terminan en técnicas o formas de cómo administrar el forraje. Y nos vamos a basar en el comportamiento del ganado al momento de alimentarse. Entonces, la respuesta de un organismo a un estímulo se le conoce como comportamiento. Cada vez que ustedes vean si la vaca está a punto de entrar en celo, ¿cómo se comporta? Pues anda montando a otras, ¿no? Vean, eso está en proesto. Cuando ya se queda quieta, está por ovular, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando se está montando? ¿Acercarlo al toro? ¿Qué quieres? ¿Sí? O si van a inseminar, avisar. Exactamente. ¿No? Entonces, la respuesta de un organismo a un estímulo se conoce como comportamiento. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de pastoreo? Cuando las vacas tienen hambre y tienen un pastizal con el cerco eléctrico puesto ahí, y no lo pueden pasar y están ¿qué hace el pastoreo? ¿Qué hace el pastor? Checar si ya puede abrir. ¿Sí, no? Y tendría que observar primero si puede abrir. Segundo, por dónde va a abrir. Y tercero, cómo va a pasar. ¿Por qué? Porque el checar de por qué va a abrir es momento ideal para que entren a comer. Bueno, Ver si ya terminó lo anterior y si... no, sería la pregunta esa, ¿no? Oiga, o si es momento oportuno para que entre o no. Y entonces, ese comportamiento, la vaca le va a decir, su comportamiento, tengo hambre, está el pasto bueno, ya quiero pasar, tengo sed, me voy a reproducir, y esos comportamientos, todo, en el momento que ustedes se acostumbren a observar el ganado en conductas, hábitos y formas, se van a dar cuenta que es bien fácil y lo más bonito manejar el ganado. Solito va a venir a ustedes. Entonces, alternativamente, la forma en que un organismo reacciona a una situación o circunstancia es un estímulo particular, se llama comportamiento. Entonces, los estímulos, cuando ustedes van a llegar a mover el pastoreo, y cuando su estímulo es que ya ven la pradera que está buena para ser pastoreada, el estímulo de la vaca es que los va a ver llegar, inmediatamente va a tener un comportamiento cuando los ve llegar porque le van a abrir el pastoreo. Les digo esto porque parece muy obvio, pero quiero que tomen en cuenta que cuando se meten a los modelos de pastoreo, todo el tiempo ustedes van a ser observadas por las vacas. ¿Sí me entiendes, no? Todo el tiempo van a ser observados por las vacas al pastor. Las vacas van a estar pendientes de su movimiento y van a ver cuando se acerca, cuando se aleja. Van a saber si ustedes llegan pedos, si ustedes llegan raros, si ustedes son diferentes. A mí una vaca yo viéndola todos los días me pegó muy gacho porque me la acerqué al becerro. Me desconoció. Entonces, comportamientos van inmediatamente vinculados a un estímulo, ¿no? Entonces, la respuesta de un organismo hacia un estímulo puede variar dependiendo de la situación espacio-temporal que tenga. Las disposiciones conductuales, características ligadas a la migración de las aves, por ejemplo, denominan comportamiento migratorio. Pero nosotros, en nuestro caso, tenemos que tener un comportamiento de manada en los rumiantes. Los rumiantes que pastorean siempre van a estar juntos. Y fíjense, cuando están comiendo algo sin que les moleste, sin que les estorbe, ¿cómo es la cabeza de las vacas? Agachada. Agachada. Y si está la manada completa y si ya conocen al pastor, ¿están pendientes de quién entra, quién salga? Sí. Sí. ¿Sí están pendientes? Sí. Están 2 o 3, son centinelas, están observando qué se mueve, cómo se mueve. Inmediatamente cuando una les avise hay peligro, todos van a levantar la cabeza y van a ver.
y van a dejar de comer. Esas conductas de que entre y salga gente constantemente de los modelos de pastoreo nos van a interrumpir la rutina de pastoreo. Sí, me entiende por qué le explico esto de las conductas, de la respuesta del estímulo y del comportamiento. Sí, para conocer nuestro hato. Ustedes deben ser muy habituales y tener la confianza total y plena con su hato y con su manada. Y se van a convertir en verdaderos, jugadores de ajedrez de este juego del pastoreo. Y sabe, entonces dice que las disposiciones conductuales, características ligadas a la migración en aves se denomina comportamiento migratorio, mientras que las acciones que facilitan la termorregulación en mamíferos se denominan comportamiento termorregulador. Y ahí les va. Si hace mucho calor, ¿cómo está la manada? Agitada, en la sombra. ¿En la metería pastorear? Así No. las metas, busca la sombra uno. No, se van a la sombra, se esquiar. proteger de... Sí. Ahí está. Entonces, y fíjense, si mis horas de trabajo son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero las vacas están rumiando de 8 de la mañana a 2 de la tarde, como que yo encontré a uno de mis pastores como que obligándolas, ¿no? Sí. ¿No? Porque el trabajador salía rápido, ¿no? Salía temprano, ¿no? Y la verdad es que las vacas viven en el predio, ¿no? A las vacas no les importa. Entonces, evidentemente ustedes van a tener que habituarse a la conducta de las vacas. Por eso es bien importante el estímulo comportamiento. Y entonces se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hay mucha temperatura, ¿de qué se deben preocupar ustedes? De que no van a comer. Del agua. El agua. El cesteo, que toma mucha agua. Del agua. Deben vigilar que en verdad hay agua. Y físicamente hay que ir y ver y tocar que el agua me moja. Yo así les digo, a mis compas, que vayan y que me moja. Porque un día nos pasó de que fue, no, si está abierta la pileta, si está abierta la bomba y todo eso. Estaba vacía la pileta porque se vació el tanque, porque le dejaron la válvula abierta, la de limpieza, y nunca hubo agua, y las vacas totalmente desesperadas. Una vaca con una capacidad ruminal de alto consumo es un peligro que se quede horas sin agua. Se puede llegar a morir. Necesita consumir de 40 a 60 litros por día. Entonces, por eso digo, el efecto termorregulador, el efecto de conducta, el efecto de la temperatura, el efecto del frío, el efecto del celo, el efecto del empadre, el efecto del parto, el efecto de todo eso, son estímulos que ustedes tienen que empezar a ver en las conductas del pastoreo. Por eso, observar mucho más. observar, entonces por eso decimos que nosotros que casi es un arte ser vaquero, ser vaquero o ser ganadero. Pues nosotros ya estamos en otra transición de una ganadería hecha por el dominio del hombre a una ganadería comprendida a través del hombre con los animales. Y si se dan cuenta, por ejemplo, como lo que hace Juan Dutra, pues no es más que, sí vamos a ocupar un poquito de insecticidas, un poquito de esto, pero nada más una vez para controlar, pues después lo tiene que hacer la naturaleza, ¿no? Entonces, algunas de las respuestas conductuales son obligatorias, por ejemplo, la búsqueda de alimento, la locomoción y el comportamiento reproductivo. Si una vaca tiene hambre y ustedes no la abren, ¿qué creen que les pasa a sus cercos? Los van a trozar. Y si se les hace rutina, ¿qué les va a pasar a ustedes con su cerco eléctrico? Pues ya debemos estar con la lata de que se van a pasar y ya pasar. no los van a respetar. Cosme, y te va a llegar la noticia que tu cerco eléctrico no sirve para animal. ¿Sí ven? Que ¿Lo no que les digo? jaló. Sí. Sí, esa cosa no sirve, compre otro de mucho más potencia para que sirva. Uno más ¿no? perrón todavía. Sí, porque ese no sirve. Que el solito se ponga casi.
Y cuando nos damos cuenta es por hábitos, malos hábitos del pastor, ¿no? No Sí. llega a tiempo, tiene que cambiar y no está cambiando. Y entonces yo por eso siempre les digo a mis vaqueros que los cambios fuertes los hagan antes de que se vayan del potrero. Si ustedes le dan los cambios fuertes, donde va a haber mayor consumo antes de que se vaya del potrero o del rancho, ¿qué están garantizando? Que toda la tarde y toda la noche va a tener alimento, ¿no? Sí. Sí. Y no se nos va a ir. ¿Sí? Pero si los dejan con hambre en la tarde, garantizado un reguero de ganado por todos lados. Y van a buscar. Sí. Y entonces, es nada más por búsqueda de alimento. Si tienen una pierna astillada, si tienen una pata lastimada, si tienen un modelo, y si es una vaca o un toro afeminado que recibe bullying, les va a distraer, las vacas van a estar en celo y los toros van a estar montando al toro y no van a estar montando a la vaca. Esa locomoción, ese comportamiento y conducta también ustedes se tienen que andar observando para sacarlos. Los toros afeminados, los toros que tienen esos problemas que andan distrayendo a los toros que reproduzcan, se van. Pero y generalmente andan rengos o cojos, ¿por qué? Pues porque están monte y monte y monte, ¿no? Sí. Bueno, y pasa también con las vacas, ¿no? O las vacas lastimadas, acostumbres a tener un potrerito por ahí al ladito que sea como hospitalito, ¿no? La vaca que anda coja, la vaca que tiene que tenerla tantito ahí unos días en lo que se recupera, ¿no? Y comportamiento reproductivo. La vaca que va a entrar en celo empieza a sincronizar ella, y si es la dominante, y si están vacías, empiezan a todas a entrar en calor. Se empieza a hacer una sincronización comunitaria y les cambia toda la conducta. Mientras estén en celo, las 24 horas que dure todo este celo, todo este protocolo, las vacas no van a comer, van a estar distraídas. Van a estar tratando de montarse y van a estar buscando macho pero el macho va a andar también excitado porque está aromatizado el ambiente con estrógenos y va a tener otra conducta. Si ustedes saben que va a haber una época reproductiva planeada, pues yo les doy un suplementito para que haya mejor eficiencia, ¿no? Entonces, así como está pasando esto, lo que te digo de las conductas y los comportamientos son hábitos que ustedes deben tener y que los van a entender cuando tengan un pastoreo ya más formalizado. Cuando ya puedan brincar de una celda de pastoreo a una celda de pastoreo y las vacas pasen como se veían en los videos en este rancho, pues así ustedes van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, uno de los genetistas más famosos, Dobzhansky, digo que nada en biología tiene sentido excepto de la luz de la evolución. Esto lo saco porque cuando trabajamos con pastores de alta densidad o de alta densidad, pues, tenemos que trabajar como trabaja la evolución, ¿no? Dice, entonces, en la etología es tan vital para la biología molecular, ya que esta acción genética se expresa finalmente en forma de comportamiento. Es decir, la búsqueda de alimento es una de las ramas de la ecología del comportamiento. La búsqueda de alimento de animales se conoce como comportamiento, forrajeo, pastoreo, fermentación. Resulta que solamente se puede dar un forrajeo y un pastoreo homogéneo en manada, en muchos animales juntos. Por eso le llaman pastoreo racional o hacen alta densidad, porque evolutivamente los rumiantes trabajaban en manada. En la actualidad, ¿qué hacíamos nosotros que teníamos grandes extensiones de tierra? Ahora teníamos unas vacas, las soltábamos y cada una se comportaba como quería, no formaban manada. ¿Y por qué? Porque eran pocas vacas en mucho terreno, terminaban comiendo lo que los más gustaba, lo que más les gustaba. Este comportamiento de comer lo que más les gusta terminaba en la erosión o el exterminio de estas plantas que más les gustaban, y poco a poco se iban acabando la biodiversidad. El manejo extensivo de la ganadería nos llevó a la erosión y a la desertificación. El manejo en manada, como lo hace en la naturaleza, nos lleva a mantener individuos juntos que forrajean en el mismo momento para seguir caminando y seguir migrando, para que cuando regresen después de 3 o 4 meses que encontraron el río, en el Serengeti, el río Ngo, los ríos de África, regresaban, ya habían tomado agua, ya habían
comido minerales de los ríos y regresaban, el pasto había crecido igual. Y así se hacía 2 o 3 ciclos al año y en algunos casos cada año. Entonces, la búsqueda de alimento es una de las ramas más importantes de comportamiento ecológico de los animales. En los modelos de pasteros, si ustedes no tienen con precisión manejado esto, que los rumiantes se manejan en manada, no se manejan aislados ni nada, ustedes van a garantizar que la misma manada se mantenga con una fertilidad alta, y esta fertilidad alta los va a tener con muchos becerros va a ser más rentabilidad para el negocio. ¿Por qué? Porque el comportamiento social del macho y el comportamiento social de la hembra van a aromatizar con hormonas el ambiente. El macho va a pelear por hembras y el mejor macho va a poder montar a la mayor número de hembras, y la próxima generación va a ser hecha por el animal superior. Es por eso que en pocas clases vamos a ver cómo se clasifica un toro superior. ¿Cómo es un toro superior en un balance hormonal con alta calidad, ¿no? Y entonces, por eso dice, la búsqueda de alimento es una de las ramas de la ecología del comportamiento. La búsqueda de alimento por un animal se conoce como comportamiento de forrajeo, de paseo de alimentación. Y la etología tiene que ver con la biología molecular, porque a nivel de moléculas y a nivel de partículas que se desprenden en el aire, como son las feromonas, se da todo el comportamiento de rutas, manejos, seguimientos, hábitos y reproducción. Es bien importante, por eso tienen 2 órganos importantes los rumiantes. El órgano vómero-nasal, que está entre la nariz y el paladar. ¿Se han visto que el toro es así como que me levanta los dientes cuando está viendo, venteando a las hembras? Sonríe. Ese efecto de Fleming dice que una hembra por ahí está ovulando y él se está dando cuenta, pero él le cambia toda su concepción, toda su parte interna psicológica le cambia y dice, no, güey, ya no comas, vamos a empezar a pelear porque por ahí hay una hembra que nos puede dar que mi descendencia sea la que se beneficie o mi sociedad se beneficie con un hijo mío. Y empieza a haber un pleito entre ellos, pero la hembra, al sacar esa aromatización, no solamente aromatiza al toro, también aromatiza toda la manada. Entonces, quiero que quede claro que en ese rollito que estoy contando es bien importante que se mantenga junto y constante un grupo de animales. Ok, ¿Sí entiende por qué? sí, claro. Sí. Y esto yo creo que va a haber muy poca gente que se los explique así. Se van a ir sincronizando. Claro, y ustedes van a trabajar con un solo organismo, y al rato, Cosme, ya no más hay que preocuparnos de tener el mejor toro guayú, con Sí. gran balance hormonal, el más chingón todo el tiempo. ¿Sí? Y ya, el que está así medio afeminadón, que medio monta, que tiene un poquito de problemas hormonales, pues sacarlo del grupo, ¿no? Claro, está ¿No? bien. Ok, Sí. Entonces, es crucial para un animal para su supervivencia y actitud reproductiva. Todos los animales, desde la amiba hasta el mamífero, necesitan de alimento para mantener energía, para construir, desarrollar y mantener su cuerpo. Es esencial para su rendimiento reproductivo y actitud que implica la transferencia de genes a la siguiente generación. Todo este rollo, desde la amiba hasta el mamífero, es esencial que pueda tener la suficiente energía o alimento para construir, desarrollar y mantener su cuerpo. No podemos exigirle a un animal que nos tenga una cría cada año si no le satisfacemos su nutrición. claro. ¿Sí? Sí, perfecto. La estrategia de pastoreo va a lograr eso. Entonces, es esencial que para su rendimiento reproductivo y actitud, que implica la transferencia de genes a la siguiente generación. Una vez que logramos construir, desarrollamos y mantenemos su cuerpo, el cuerpo va a decir, ok, te puedes reproducir, pero para reproducirte necesitas alimento para ti y para tu hijo, ¿no? Entonces dice, solamente los más aptos sobreviven. Entonces, por eso, por ejemplo, en el rebaño como el mío, cada generación ustedes tienen que garantizar que sea mejor que la pasada. Y van a ver que cada año que va pasando,
van a tener becerros más bonitos. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí. A lo mejor no tan largos, pero más compactos, o a lo mejor más largos, pero más altos, dependiendo de lo que vayan seleccionando con sus sementales, ¿no? Los Claro. animales realizan el forrajeo en grupo o en solitario. Las habilidades de aprendizaje, la composición genética, la presencia de depredadores, la calidad y la cantidad de alimento, el hábito y el hábitat son diferentes factores que afectan el comportamiento de forrajeo. Para el caso específico, hace ratito platicamos todo este proceso que nos tiene que llevar. Todo lo que hacemos es en función de la conducta de forrajeo. Entonces, es crucial para un animal, para su supervivencia y aptitud reproductiva, que todos los animales, bueno, esto ya se me quedó. Entonces, los animales hacen forrajeos en grupo o en solitario. Y esto depende de la composición genética de cada animal. Entonces, yo no sé si Guayú en el pasado, Cosme, era un animal que caminaba mucho para pastorear en Japón, ¿no? O era un animal de trabajo, eso, ¿no? Pero Sí. sin embargo, en su reservorio antiguo tiene que ser un animal nómada. No sé cuánto tiempo llegó a Japón y todo eso, no he estudiado eso, pero lo que sí te puedo decir que es un animal de alta fortaleza, ¿no? Era un Sí. animal entero De trabajo. y, Eran animales de trabajo hasta hace algunos siglos, ¿no? y la acumulación de tanta grasa es porque necesitaban tanta energía en un frío habitual que es Japón para trabajar fuertemente y protegerse del frío. Que además trabajaban en el lodo, porque pues trabajaban cultivando el arroz. Entonces, terminan siendo gran parte de gran acumuladores de energía porque la van a gastar inmediatamente. Por eso marmolean. Sí, Ok. y entonces, y la gente de Japón, ¿cómo quiere la carne? ¿Magra o con grasa? No, pues Pues, con grasa, pero sí comen Grasa. pequeñas cantidades, no comen cantidades tan grandes como nosotros. y Japón, pues hacer un clima en invierno muy fuerte o muy frío, Ujú. pues terminan teniendo esa conducta, ¿no? De comer grasa Ujú. y que termina algo siendo algo muy delicioso, ¿no? Y entonces, aunque los artrópodos tienen la mayor diversidad y son los más numerosos entre los filos de los animales, el ganado forma la mayor zoomaza del mundo. Hay 600 millones de toneladas métricas en el 2015. Ok. Es mucho. Sí. El ganado lo produce mucha gente ahorita, y por eso ahorita nos estamos metiendo a los sistemas más sostenibles. Entonces, la palabra ganado incluye a bovinos como vacas, toros, terneros, machos, novillas, que son principalmente domesticados por las personas para obtener productos como carne, leche y huevo, ¿no? La población del ganado del mundo, del ganado distribuye en todo el mundo y constituye la mayor número de los ungulados. Entonces, hábito y hábitat. Los animales cambian su hábito y hábitat de acuerdo a los cambios espacio-temporales del ambiente. A medida que tenemos ya la manada conformada, se van a acostumbrar a todos los días jalar la manada junta, a comer la mayor cantidad de forraje, a acabárselo, ir a beber agua y otra vez que llegue el pastor y que la cambie a otra célula de pastoreo, coman todo el forraje posible, toman agua y que salgan. Solamente va a haber esos estadios de 8 de la mañana a 12 del día de consumo de forraje y en época reproductiva andar montando y todo ese proceso. Pero que se va a formar en esa comunidad de ganado, se va a formar amistades, relaciones entre ellos, comadrazgos, chismorreos, así como lo ven como los humanos. No estoy seguro de lo que le estoy diciendo, pero sí es cierto en la sociedad de las vacas. Tienen sus amigas, tienen sus enemigas, tienen sus discordias, tienen vacas que se convierten en nodrizas. Es decir, que una vaca empieza a darle de mamar a varios becerros. Ujú. Cuando está conformada bien la manada, tienden
durante la noche o durante las épocas de peligro, poner a los becerros al centro de la manada y las vacas se ponen alrededor, lo protegiendo a la becerrada, tienen también no se dan cuenta cuando entran a pastor empiezan a dar vueltas, porque ellos empiezan a explorar el territorio, pero este hábito de dar vueltas, esta costumbre de dar vueltas, se refiere a que hacen larga la fila de manada para decir al depredador, mira, las de atrás vienen lastimaditas, no importa que te las comas, ¿eh? Suena cruel lo que estoy diciendo, pero hacen, y es una forma de mantener la salud de las que tienen obligación de sobrevivir, ¿no? La ley del más fuerte. Y ¿saben qué? Los humanos lo hacen cuando hay unas emergencias en los hospitales, por ejemplo, cuando hay un terremoto, un temblor, un volcán o cosas así, en los hospitales grandes hay un doctor en jefe y un doctor ético y un doctor como el doctor House, un internista. Entre ellos se ponen de acuerdo y hacen 5 anillos o 5 banderitas que les ponen a los enfermos. Los que se van a morir, los que tienen menos posibilidades de sobrevivir, los que pueden sobrevivir, los que necesitan cirugía y los que necesitan tratamiento leve y tienen que abandonar. Los que se van a morir, aunque vengan vivos, ya no les hacen caso. Y suena cruel, ¿no? Sí, claro, pero Pero no hay tiempo de atenderlos a todos, entonces atienden a los que se pueden salvar. y ahí les va. Una persona que viene con arriba del 40% del cuerpo quemado, sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas, alrededor del 5 al 8%. Sí, qué pena, sí, lamentablemente. Porque se le pasa el dolor y lo que quieran, pero la piel se les infecta y no hay hospitales que tengan aunque sea el hospital más costoso, más relevante o más gringo del mundo, no tienen condiciones como para mantener esta piel abierta y que no se infecte, ¿no? Pues sí. Entonces, así pasa con el ganado. Hacen la fila larga y vean los videos de los rumiantes, hacen la fila larga y los que vienen hasta atrás son comidos por el depredador, porque la que viene atrás viene lastimada, ya tiene edad avanzada, ya está enferma, ya fue lastimada o un toro o un búfalo que fue en una pelea, fue lastimado y que trae una cortada grave. Entonces estos animales empiezan a hacer selección. Entonces se va quedando toda la vida en la manada, en términos globales, para que me entiendan, el más cabrón, ¿no? Más pelada. Para que nuestro hato sea exitoso, debemos tener los mejores individuos que tenemos presentes. Seleccionar los mejores individuos y que cada mejor individuo, su descendencia, lo supere. Y vamos a ir conformando el hato más resistente al hábitat. ¿Sí entienden? Sí, claro. Sí. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, el ganado es un verdadero rumiante y herbívoro, por entonces la distribución de ganado tiene implicaciones directas en el desarrollo sostenible y equitativo de la ganadería. Diferentes tipos de ganado, como el salvaje, asilvestrado, semisalvaje y domesticado, ven en diferentes hábitats. Este es el rollito, pero el modelo del hábito y el hábitat es el mejor ganado, debe estar con nosotros en el hábitat que lo estamos acostumbrando. Y decir, si ustedes ya tienen expertas comedoras del Ramón, tienen que llevar esas vacas a que les enseñen a las otras vacas a que coman el Ramón. El Ramón es el Uge, muchachos. Y entonces terminamos viendo que cómo se comen el uge, se lo comen fresco, se lo comen seco, lo trillan, lo patean, lo forajean, lamen el tronco, lamen la tierra, y cosas de ese tipo. Cuando lamen tierra de árboles longevos, ¿qué creen que están comiendo? Minerales. Minerales. Microorganismos. Microorganismos. Micrófonos. El árbol viejo tiene ese reservorio de ser nicho ecológico por varios años, muchos años.
Entonces van a ver vacas que lamen árboles y que lamen todo. Y por eso van a ver que se rascan ahí hasta buscar a microorganismos, ¿no? Entonces, por eso van a escuchar mucho en el camino microorganismos de montaña, no son microorganismos de montaña, son microorganismos de árboles longevos. Y entonces ahí busquen el modelo de la teoría del árbol madre o del árbol padre, donde cada vez que quieran que un árbol crezca de forma eficiente y sana en cualquier territorio, de donde sacaron el arbolito, lleven tierra del árbol, tantita tierra, un puñito de tierra, e inoculen donde lo sembraron esa tierra, y van a ver que va a crecer de forma muy eficiente, porque va a tener las bacterias que lo van a estar apoyando, ¿no? Entonces, el comportamiento de paseo y forajeo. Entre todos los comportamientos, el forajeo es esencial para la supervivencia de cualquier animal. El ganado es un animal diurno y forajea durante el día. Dos frases escritas por Von Skeslitz y Weir revelaron que el hecho de la importancia del comportamiento de forajeo. Uno, la ingesta de alimento está medida por el comportamiento de la vaca, incluyendo dónde, cuándo y cómo come la dieta proporcionada. Y dos, sorprendentemente, hasta la fecha se ha investigado poco sobre el comportamiento alimentario, incluyendo los efectos de alojamiento, el manejo, el entorno de motivación y la capacidad de ganado. Esto les digo, pero fue en ganado lechero. Pero el ganado en el trópico, como el que estamos nosotros, se está adaptando a consumir cuando baja la temperatura. En mi caso particular, yo les digo, yo les dejo en la noche, tarde noche, el ¿Potrero abierto? el potrero abierto para que consuman. Y dicen, es que no consumen, no, cabrón, es que tú tenías tus vacas las encierras en la noche en el corral, y en el corral las vacas no tienen nada que hacer, ni forrajar, ni comer, y las tienes encerradas y se van a echar. ¿Sí me entienden? Sí. 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 Pero si tú las sueltas al monte, y va a haber baja temperatura, y va a haber serenito, y va a estar fresquito, pues van a buscar comer. Pero dicen, está oscuro, no puedo ir sola, se van todas, Sí. ¿no? Entonces ese comportamiento, ¿no? Entonces, los componentes de comportamiento de forajeo, según Caraballo y Custodio, hay diferentes componentes del comportamiento de alimentación, que lo definen de la siguiente manera: comer, obtener o manipular alimento, masticar alimento con la cabeza en el comedero o masticar alimento en la cabeza alejada del comedero. Entonces, el comer es obtener o manipular alimento. El segundo, ese es comer. La rumiación. Comer, ¿qué es? Agarrar el alimento en un pote y meterlo a la boca, ¿no? Lo más que pueda, Ujú. y masticarlo. Rumiar, manipular el bolo alimenticio con movimientos mandibulares repetitivos en sentido del horario o antihorario. O sea, ¿sí han visto que marmolean como si estuvieran haciendo giros con la mandíbula? Sí. Sí. ¿Sí? Eso lo están haciendo porque están macerando. Cuando estén macerando, aléjense, no las distraigan. Es una parte importante de su día. Que no fueron en sentido horario o antihorario, que no fueron categorizados como para hacer según la descripción anterior, descanso, inactividad, y se termina con el inicio del episodio de alimentación o de rumiación. Al final de un episodio de alimentación de rumiación se define como cese. ¿Y cuándo ven que hay cese de alimento? ¿Cómo se dan cuenta que ya no está pasando nada de eso? Empiezan a tener conducta social, se empiezan a acicalar entre ellas, a lamerse entre ellas, empiezan como que a haber coqueteos, empiezan a haber como que pláticas, los becerros están correteando por ahí en un kindergarten, y las vacas empiezan a hacer relaciones sociales. Se empieza a ver una vaca más chingona, la que le va a platicar. Y entonces ya les platicaré la teoría de la vaca longeva, ¿no? Y la mitocondria. La vaca más vieja les enseña a todas las vacas y los becerros a cómo caminar, qué comer, dónde comer, cómo consumir y la velocidad de consumo, qué ruidos evitar, qué olores evitar, qué sabores evitar. Eso se da en el útero, pero también enseñado por la vaca longeva. Tener animales longevos en el acto
es de suma importancia para garantizar una eficiencia en el pastoreo. El conocimiento se pasa entre individuos y en comunicaciones. Eso la ciencia lo había sacado de su contexto porque no era probable, pero ahora sí es probable, ¿no? Entonces, ahora, el efecto de la diversidad botánica. El ganado se alimenta naturalmente de plantas herbáceas de cualquier tipo. Ojo, el alimento se alimenta de plantas herbáceas de cualquier tipo. Entonces a nosotros nos dijeron que solamente se alimentaba ¿de qué? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Dice que el ganado se alimenta naturalmente de plantas herbáceas de todo tipo. A nosotros nos dijeron que el ganado solamente se alimentaba ¿de qué? Pasto. De pasto. Y entonces nos metieron pastoreo. Y entonces en América Latina, pastoreo significa comprar pastos inducidos, comprar marcas de pasto, sembrar pasto, fertilizar pasto, fumigar pasto, mantener praderas de un monocultivo de pasto para que lleguen las vacas. Inclusive a un rancho que tenga mucha biodiversidad de plantas herbáceas, le llaman rancho de viuda, ¿no? Ajá. Pero ahora estamos al revés, quisiéramos un rancho de viuda para que tener mejor diversidad y mejor nutrición en nuestras vacas. Que es lo que estamos tratando de tener una biodiversidad y que la vaca escoja, bueno, no escoja porque la estamos forzando, pero que coma variedad para que tenga una alimentación más completa. Así es. Entonces dice que, pero los factores estacionales y otros factores ambientales pueden afectar su preferencia. Entonces, si van pasando los años y la vaca sabe que en determinadas épocas del año va a haber una planta, existe una planta, o hay, por ejemplo, el uso del nopal, ¿no? En sequía, pues voy a comer nopal, y si sabe, pues le va a enseñar a los demás vacas a comer nopal, ¿no? Y va a decir, la gente dice, ay, es que tiene muchas espinas. No, claro, si han visto una lengua de una vaca, ¿no? Sí, ¿cómo no? Es muy fuerte, ¿no? Y para atravesar la piel de la lengua de la vaca todo es más difícil, ¿no? Sí, claro. Y toda tiene unas espículas. Entonces, la vaca sí puede comer con espinas, también puede evitar las espinas y puede consumir. Entonces, los factores estacionales de los vegetales van a condicionar la alimentación de la diversidad biológica de los animales. Entonces, la diversidad y la composición botánica afecta el comportamiento del ganado también, pero no afecta el comportamiento de las ovejas, bueno, es otra cosa. También se encontró que en los forrajeros se veía afectado por el tallo presente en el eje central de la planta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo pasto Mombasa, el Panicum maximum, y sí se han dado cuenta que formo corona, una corona en el suelo. Pero el tallo central se pone grandote, cañudo y fibroso, ¿no? Sí. Entonces, ahí le va la sorpresa. Yo tengo vacas que se lo comen. ¿Y cómo lo cortan? Fuerza de la boca. Primero lo La pisan, lengua. primero lo doblan, Lo doblan. Lo quebran. lo pisan y lo empiezan y se lo comen. Y entonces es cuando ustedes ven vacas que forrajean profundo. Pero eso lo hay que aprender, lo aprenden y hay que enseñárselo, o si no lo aprenden de una vaca vieja. También se encontró que, bueno, forrajeo vegetal, la altura de la planta se asocia justamente con el comportamiento del forrajeo. Cuando la punta del pasto está a nivel de la cruz de la vaca, ¿qué creen que pasa? ¿Qué hace la vaca? ¿Cuándo está dónde? A nivel de su cruz, o sea, alto, como de 1,40, 1,50. Lo baja. Los ladea. Se le suben encima. Pasa por él, ¿no? Sí, Sí. para que se vaya. Pasa por él para bajito. bajarlo, ¿no? Ajá. ¿Sí, no? Sí, claro. Pasa Sí. por él. Y esa conducta, imagínense, pasan las primeras valientes. ¿Y qué les pasa a esas primeras valientes que pasó por él? Aquí voy a ocupar algo. Pues pueden espinarse un poquito, ¿o qué? No, ¿qué les pasa? ¿De qué se llenan esas primeras? Cazahuates. De cazahuate, esas primeras. Y las segundas ya no, y las terceras menos, y así viene el ciclo de la garrapata en los animales. Por eso vemos durante el día unas super infestadas y otras no. Durante el día, ¿eh? Durante el día. Y entonces, por eso yo les digo, que pasen todas,
y que se llenen de cazaguate y ustedes ya le meten el acatac y van a matar la mayoría de la población. Ok. Sí. ¿Sí ven? Sí. Entonces, Sí. entonces, el tamaño del pasto nos va a decir cuándo debemos usar acatac. Ok. ¿Por qué el tamaño del ¿Del pasto? pasto o del animalero? Analice la foto que me mandó Jaime. ¿De qué tamaño? Estaba llena de Ah. cacahuate. ¿Pero de Sí, qué pero tamaño? los cacahuates no solamente están en Zacate, están en todo el monte. No, sí, pues estamos hablando cuando están pasando al pastoreo. Ajá. Pero, ¿de qué tamaño la hojita esa? No, estaba alta, estaba larga. Como de 1 metro y algo. Ahí es donde se acumula mayor. ¿Por qué? Porque son fototrópicas. Fototrópicas significa que buscan la luz solar. Al contrario, estaban por abajo de la hoja. Pues, pero toman la luz, o sea, buscan la luz, no, o sea, buscan la luz, no el calor. Oh, ¿Sí ven? sí. Buscan Sí, la sí, luz, sí. o sea, buscan la luz, no el calor, son fototrópicas. Si no, si buscaran la temperatura, se llaman termotrópicas. ¿Sí ven? Son fototrópicas, suben, buscan la luz. ¿Por qué? Porque se dice que en esta parrilla, dice el autor. Ay, ¿dónde puse? Acá, dice. Entre todos los comportamientos de forrajeo esencial para la supervivencia de cualquier ganado. El ganado es un animal diurno y forrajea durante el día. ¿Qué hace la garrapata? Sube en el día. Fototrópica, sube. Pasa usted ese ganado, se le sube a la vaca. ¿Y por qué se le sube en vez de la hoja? Sangre. Para comer. Sí. Cuando viene el rebote, ¿qué pasa? ¿De la pastura? Ajá, Y regresa el Vuelve animal el a comer. cacahuate. salen catapultadas. ¿Sí ven? Como la catafixia. No, no, o sea, hay cuenta que dobla la hoja y regresa la hoja, pero ya viene como latiguito, tiene impulso, las avienta. Y entonces, pero la otra es, ¿por qué se llama garrapata? Se pega. Porque se pega en la Porque pata. te pega como garrapata. Porque se agarra en la pata, ¿no? Ajá. Ahí también depende de la altura de la pastura, ¿no? Si está grande, pues le va a pegar más arriba. En la Bueno, panza. pero La ubre en la panza, en las... no, oiga, va a entrar y va a entrar una hojita, pero todos 1500 metros cuadrados, ¿cuántas hojitas van a estar así, no? Sí, sí hay mucha, Un todo el chingo. potero. Entonces, para el manejo de la garrapata con la cata, que la mayoría de nuestras vacas se llenen de garrapatas, inmediatamente bañar. El acata va a impedir va a impedir que su exoesqueleto de la garrapata crezca y la garrapata va a morir de asfixiada. La garrapata que ya no nació, que ya no murió, que ya no comió, o que comió, pero que muere asfixiada, ya no va a tener otra generación. Y es cuando dice Juan Luis, vamos a bajar la población a la garrapata, ¿no? Entonces, el efecto de la calidad y la cantidad de alimentos. Los resultados de un experimento realizado utilizaron un laberinto con 8 brazos donde vieron que el ganado prefiere notablemente los alimentos de alta calidad. Siempre, toda la vida, el ganado sabe por el alimento de más calidad. Por eso aprenden se van a dar cuenta de los verdes, de los contrastes, de las leguminosas, de las gramíneas. Se termina, la vaca no tiene un nombre científico de cada planta, pero sí sabe qué planta tiene mayor cantidad de nutrientes. Lo huele, lo trasciende, lo encuentra, lo busca. Es algo impresionante eso. Entre más conozcan a sus vacas, a ver si no terminan tan apasionados como yo. Y casi dentro de la lengua y va a sentir la terneza, la ternura, el sabor, los ácidos grasos, los minerales. Había un ejemplo del doctor Fred Provenza que dice que hubo un señor que decidió darle los minerales por separado a los animales. Cuando llegó el del zinc o el del zinc,
Todas las vacas lo atacaron al señor y le quitaron el costal porque les hacía falta mucho zinc. Lo atacaron literalmente, o sea, fue un vandalismo de las vacas al señor. Están desesperadas. Tenían mucha deficiencia de zinc, ¿no? Ajá, Y ahí donde sacan estos modelos de hacer los trenes de minerales, ¿no? sí, O sea, ponen muchos barriles en un tren y le ponen cada mineral y la vaca escoge lo que le necesitan, ¿no? ok. Pues, la composición y la calidad de los alimentos también afecta significativamente en los comportamientos como el embestir y ser embestido. El comportamiento agresivo requiere más energía, por lo tanto, el ganado necesita alimentos de alta calidad. Si vamos a tener reproducción, alta calidad. Si vamos a tener eficiencia de la monta, alta calidad. Si vamos a tener toros que avienten bien el golpe de riñón, alta calidad de alimento. Entonces, muchachos, a medida que ustedes les estén entregando todos los días alimentos de alta calidad a sus vacas, ¿en qué se van a convertir sus vacas? Sí, animales excelentes, De alta calidad. superiores. Eso es lo que queremos buscar. Entonces, el efecto del tamaño del peso corporal. Se ha informado que en la búsqueda de alimento basada en el tamaño, el peso corporal cuando es menor tamaño de ganado, mayor es su tasa de paso por alimento, no está presente en la cantidad de alimento. Es decir, un animal que es más chaparrito, ¿cuánto alimento necesita? Menos alimento. Menos. Y si tiene menos alimento y tiene mayor volumen de alimento, ese animal chaparrito va a ser tempraneo, o sea, va a ser precoz. Va a engordar más rápido, va a ser más precoz y todo esto. Sin embargo, para ustedes, para el caso de Wagyu, sí aplica, pero vamos a tener un rebaño homogéneo, ¿no? Ustedes sí necesitan animales grandes por la carne, Ya, perfecto. ¿no? Aquí no va a haber ninguna variación genética, ¿o sí? No, ¿verdad? No, No. un poco de selección para tener los animales del lomo más largo, los de mejor marmoleo, desde luego ir seleccionando, ¿no? Sí, pero va a quedar dentro del Wagyu puro, Sí, claro, solamente, sí. ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente Cosme Sí, empezar, si que quisiera hacer una mejor eficiencia, empezar a trabajar nada más con F1, pero Wagyu como macho, ok, ¿no? muy bien. En F1 para entregar calidad más resistentes por las hembras y Wagyu macho para mejor eficiencia en la carne, ¿no? Ok. Porque al fin de cuentas, cada canal y cada lote tú la clasificas después, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, tú ya cuando tienes el corte, pues ya lo clasificas Por la intensidad del marmoleo van para un cliente o para otro. ajá, cámbiale, eso. Eso es pero eso ya es otra cosa. Entonces, el tamaño del rebaño y la presencia de otros animales. El tamaño del rebaño afecta las variables de forrajeo, como el aumento de peso, la ingesta de materia orgánica. Estas variables son significativas cuando hay poblaciones pequeñas presentes al momento de alimentación o en ausencia de un depredador. Aunque la densidad de población de ganado puede influir en el forrajeo, este factor puede funcionar individualmente porque los factores de estaciones también están asociados. Es decir, a mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de ganado. Hemos visto, por ejemplo, nosotros que yo empecé con 680 gramos con Mombasa, ahorita voy con 7.5 kilogramos por metro cuadrado de Mombasa y tengo una carga de 320 animales ahorita en el rancho, pero llegué a tener 600, entonces ahorita tengo un déficit de forrajeo. Ahorita están desaprovechando y me está ganando el forrajeo, ¿no? Necesito más carga animal. Entonces, aunque hay mucha materia orgánica, aunque hay mucho consumo, sigo teniendo un déficit de forrajeo. Entonces dice Boazán que la vaca come 5 bocas, 4 patas y la boca de la cabeza. Entonces meto la manada de forma rápida, que trillen todo el pasto y que se quede como materia orgánica para la próxima generación. Al fin de cuentas,
Todas las hembras no las estoy vendiendo y en 4 o 5 años vuelvo a tener una carga animal grande. Muy bien. El efecto del factor de la raza en el comportamiento del pastoreo, Doblet y un tal Baladi compraron dos razas, informaron que eran Beefmaster y Sinford, Simbra con Hereford, y se dieron cuenta que solamente una de ellas era más eficiente, ¿no? Sin embargo, encontraron que el patrón diurno no se ve afectado en función de la raza. Se estudió la comparación de los comportamientos de pastor entre vacas Holstein, Friesian y nativas, Siboney de Cuba, en condiciones tropicales, y se observó que las vacas Holstein Friesian pasan menos tiempo pastoreando en comparación que las vacas de las Siboney cubanas durante la estación lluviosa. Aún así, ambas pasan el mismo pastoreo en la estación seca. También se encontró que el pastoreo es mayor en la estación seca que en la estación lluviosa por ambos grupos, ¿no? Entonces, la raza tradicional sueca de Beneco es más activa que la raza contaminada comercial Charolais. Entonces, nosotros vamos a tener que estar buscando, esto no aplica para nuestro efecto, porque nosotros con la práctica, con el hecho y con el manejo, estamos convirtiendo especialistas en pastoreo. Este manejo que estamos dando es para ser especialistas en pastoreo. Y no es precisamente como dice André Bazán, que como dice Johan Siedman, de hacer un especialista en pastoreo, un Bellmaster, sino un especialista en pastoreo para manejar el pastoreo de alta densidad con el material genético que tenemos. Y poco a poco vamos cambiando sus hábitos. Entonces, el presupuesto de tiempo, ¿no? Unigar informaron que el porcentaje de tiempo que el ganado pasa descansando es mayor que el de pastoreo. Por el contrario, informaron que las vacas pasan mayor parte de su tiempo pastoreando y menos tiempo caminando y pastando. En los machos se maneja al revés. Las vacas pastan más que los machos, ¿no? Las vacas Jersey pasan más tiempo pastoreando que las vacas Holstein. Informaron que las vaquillas pasaron más tiempo pastoreando durante todo el año en comparación con la primavera. ¿Ustedes de qué se imaginan? ¿De qué tamaño es una vaca Holstein? Pues, ¿Qué tamaño? Ajá. ¿Qué tamaño de qué raza? No, ¿qué tamaño? De no, chiquitillas. no es muy alta. Una vaca Holstein pesa entre 500 y 600 kilogramos con una ubre enorme, ¿no? Sí, claro. Y una vaca Jersey, ¿cuánto creen que pese? Un poquito menos. 600. Es más pequeña la vaca, ¿no? Esa la Jersey. 350. Ujú. Ah, claro. Es un animal muy pequeñito. Sí es pequeña, pero la hubronona también es muy lechera. Y si es más pequeño, Ocupa ¿cómo menos hace comida. menos comida? Y si ocupa menos comida, ¿cómo es su pastoreo? Pues sí, más eficiente. Más eficiente. El tamaño. El Sí. tamaño, el tamaño importa. Ah, las guayú son chiquitas. Sí, guayo chiquito, ¿no? Pues el guayú sí nace chiquito y se va desarrollando, pero ya una vez que entran en gorda toman buenas tallas. Sí. Hasta, Muy hasta, bien. hasta aquí por hoy. ¿Preguntas? Muchas gracias. No, pues todo bien, claro. Todo. Está todo bien. Ya, ahorita sigue, ya vimos el pastoreo, luego sigue el ganado y después ya vamos a ver todos los modelos de sistemas de pastoreo. ¿Por qué pastorear? ¿Cuándo abrir? ¿Por qué abrir? ¿Cómo abrir? No sé si sea mañana o el miércoles, no, el jueves. Yo voy a estar de viaje, yo quisiera pasarlo porque también ellos tienen ahí trabajo a Javier para allá mañana. Para el próximo lunes, doctor, ¿cómo ves? No, cuando quieras es. El próximo lunes tenemos la siguiente. Pero sí recalcar ahorita todo lo que nos enseñó Oscar para que no se nos olvide la relación del suelo con el animal, porque siempre vemos nada más el animal, pero hay que ver que el suelo
esté bien nutrido para que le produzca buen forraje al animal y que tenga ese ciclo en donde también el animal le regrese los nutrientes en la fertilización de la mierda y de las orinadas, ¿no? Sí. ¿Qué términos concretos es todo ese rollo, no? Muy bien. Ándale, pues muchas gracias, muchachos, que descansen. ¿Algo más Igualmente. que quieran preguntar por ahí? Vamos a hacer las sesiones, las he grabado y las voy a subir en un grupo para que las tengan ustedes, si las quieren repetir o escuchar. Muy bien. Muy bien. Está bien. Son de ustedes, ¿no? No son mías. Muchas Sí, gracias. está bien. Bueno. Gracias, doctor, muy amable. Que descansen, buenas No, noches. igualmente. Bye, buenas noches.